Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Banca Explica de la Asociación de Bancos de México. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Carlos Jiménez Palacios, que es titular de seguros de daños y auto de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Como antecedente, Carlos es actuario por la UNAM, es maestro en tecnologías para la información y administración por el ITAM y es maestro en administración de tecnología por la Telecom École de Management en Francia. Carlos tiene más de 14 años en el sector asegurador y el día de hoy pues tendremos el gusto de que nos dé una plática que se ha denominado Asegura tus bienes y vive tranquilo. Yo le cedo la palabra a Carlos. Gracias, Carlos, bienvenido y gracias por esta participación. Igualmente, Alejandro Berzaín López, quien estará acompañándonos. Muchas gracias, le cedo la palabra. Muchas gracias, Arturo. Muy buenos días a ti y para todos los quienes nos acompañan en esta transmisión. No me queda más que agradecerles el espacio, la oportunidad. Para nosotros, vaya que es un gran honor poder compartir espacio con ustedes. También agradecer la invitación a toda la ABM, a todos sus funcionarios, quienes organizan estos foros que en principio no sé qué es más, que tengo más ganas y de felicitarlos por lo bien que se coordinan para poder llegar a tanta gente, los temas, vaya que no sé si felicitarlos o agradecerles porque vaya que es una labor importantísima para poder llevar a la gente a todos los foros, información relevante del día a día. Entonces, pues no me queda más que verdaderamente expresar mi agradecimiento por esta invitación, pero sobre todo pues por hacer esta labor tan importante a la ABM, ¿no? A todos sus funcionarios un saludo y muchas gracias, Arturo, por la oportunidad. Pues bueno, como refieres, vamos a tratar de tomar los siguientes minutos en una plática. Bueno, vamos a tomar un tema relevante. Vamos a tratar, ya voy a empezar a proyectar la presentación. Traigo una presentación que tiene como propósito ayudar a agilizar el entendimiento, la comunicación, algunos puntos, algunos datos. Y vamos a hablar de la gestión de riesgos, pero muy orientado a cómo lo llevamos en el día a día. Y esto nos va a llevar por consecuencia a identificar la relevancia que tiene el asegurar nuestros bienes. Voy a arrancar ahora mismo entrando al tema. Muchas gracias por la invitación. A nombre de AMIS es un gran honor estar aquí. Para quienes no conocen AMIS, es muy importante que nosotros muy brevemente les compartamos que AMIS es el organismo que agrupa a las aseguradoras de México. Están una cantidad importante de compañías de seguros, más de 100 compañías de seguros agremiadas que juntas representan poco más del 99% de todas las pólizas que se emiten en México, es decir, una fuerza gremial importante. AMIS es socio fundador del Consejo Coordinador Empresarial, es miembro activo de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, GIFIA, vaya, una agenda de vinculación con otros organismos, cámaras de seguros, asociaciones de aseguradoras a nivel nacional e internacional. AMIS es el organismo que promueve el desarrollo de la industria aseguradora en México. Muchas gracias a nombre de AMIS por esta participación. Y bueno, para entrar directamente al tema, quisiera yo arrancar muy rápido con un concepto que cada vez le escuchamos más en nuestras conversaciones diarias, en las propias lecturas que hacemos en la televisión, en la radio, que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que va a tomar importancia. Voy a empezar con esto, voy a cerrar con esto y queremos compartir, bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia no es más que la capacidad de una persona, de una familia, de una empresa, de un grupo de personas en recuperarse frente a la adversidad que todos vivimos día a día, que todos afrontamos en cada momento. Y luego entonces, poder afrontar esta adversidad. Pero lo más importante es cruzar la adversidad y salir de ella siendo aún más fuertes. Eso es la resiliencia. Un concepto que seguramente les vendrá a la mente como algo que ya se han escuchado en otros temas, con otras palabras, pero vaya que toma relevancia
para poder conceptualizar lo que vamos a platicar. Y el tema en el que vamos a darle orden es la administración de riesgos. Vaya que suena una palabra así como compleja. Administración de riesgos suena complejo, pero está muy alineado a la resiliencia. Bueno, ¿qué tiene que ver el atravesar la adversidad, superarla y aparte salir fortalecidos con administrar los riesgos? Pues es una vinculación paso a paso. El primer punto es, bueno, ¿qué es la administración de riesgos? Vaya que suena algo complejo, no vamos a charlar sobre temas muy técnicos, no vamos a profundizar en de dónde viene, hacia dónde va, cómo ha cambiado su evolución, no vamos a tratar en los siguientes minutos de explicar qué es la administración de riesgos. La pregunta es, ¿eso suena complejo? Suena complejo. ¿Es para las grandes empresas? Sí. ¿Pero es solo para las grandes empresas? La respuesta es no. Todos nosotros en nuestra vida cotidiana, en el día a día, cada que despertamos, cada que vamos a trabajar, cada que vamos a la escuela, cada decisión a lo largo de nuestra vida implica riesgos. ¿Y qué mejor que tener una técnica para administrarlos, gestionarlos? Así como administramos nuestro tiempo, así como administramos nuestras agendas, así como tomamos decisiones que nos llevan a determinar qué hago, ¿me conecto a esta reunión o me preparo un café? ¿Qué hago? ¿Esto o el otro? Estas pequeñas decisiones, así como administramos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros fines de semana, tenemos que aprender a administrar los riesgos de la vida cotidiana, los riesgos que aparecen a lo largo de la trayectoria de una persona, de una familia, de una empresa. Voy a empezar a tomar un poco de aceleración en el tema. Me voy a ir un poco rápido, pero no dejaré de hacer pausas donde tengamos que hacerlas. La administración de riesgos no es más que una disciplina, es como una receta que nos dice cuál es un camino, no es el único, pero es un camino que suele servir para administrar riesgos. Y está compuesto de seis grandes pasos. Y a lo largo de la presentación vamos a hablar de ello. Vamos a leer la receta completa. Lo que uno requiere para poder administrar riesgos en principio es identificarlos. Identificar a qué riesgos estoy expuesto. Luego, analizarlos, cuantificarlos. ¿De qué tamaño son estos riesgos? Después que ya sabemos que existen, que los hemos analizado, que tienen un número, evaluarlos. ¿Para qué evaluarlos? Para priorizarlos. ¿Cuál es más importante en su atención? Y ya que los hemos priorizado, después tendremos que tomar decisiones como eliminarlos, reducirlos, inclusive no hacerles caso, dejarlos, ignorarlos o gestionarlos. Estas decisiones estarán en función de cómo lo evaluamos y lo priorizamos. Y finalmente, hay herramientas que nos permiten financiarlos, transferirlos y, como todo proceso en la vida, mejorar, mejorar, mejorar. De esto vamos a hablar. Nuestro propósito no es explicar cómo funciona un seguro, no es explicar cuál es el mejor seguro o cómo evaluar un seguro. Esas dudas que son muy naturales no las vamos a abrazar en esta presentación, porque lo que queremos es transmitir el proceso de la administración de riesgos y en el camino hablaremos de la importancia del aseguramiento de los bienes. Entonces, esta es la gran disciplina. Lo que yo le diría a la gente que nos escucha es, veamos lo sencillo, vamos a ver lo práctico, es cómo administrar mis riesgos de manera cotidiana. Y cotidiana no solo como persona, como familia, en mi hogar, en mi pequeña empresa, en mi mediana empresa o inclusive en las grandes empresas. Y más allá, también, inclusive como riesgo país, ¿no? Vamos a arrancarnos muy rápido con el primer paso, que es la identificación de riesgos. Estoy proyectando la presentación misma que nos ayudará a continuar. ¿Cómo identificar riesgos? Lo que tenemos que hacer claramente es poner mucha atención en qué momento del ciclo de vida queremos estudiar los riesgos, ¿no? Todos afrontamos riesgos, inclusive al nacer tenemos que afrontar ciertos riesgos, viene una evolución natural, vamos a la escuela, vamos después vamos creciendo a buscar un mundo profesional, ya sea en un ambiente empresarial, en un ambiente a lo mejor con empresas propias, vaya, vamos evolucionando y luego el ser humano también llega a la vejez. Y todo esto nos trae consigo un riesgo per se. Y claramente podríamos hacer un ejercicio de, bueno, ¿qué tan fácil es identificar riesgos? Pues todo el mundo lo vivimos, ¿no? Claramente algunos datos, cuáles son los riesgos en el sector asegurador, en AMIS, en nuestras estadísticas, entre 0 y 19 años, el 50% de los casos son accidentes que ocurren en los niños, en el hogar, en las escuelas, al salir al parque, accidentes que están muy asociados
al ciclo, al momento de vida de los niños, ¿no? Vamos viendo que conforme las personas evolucionan entre 20 y 40 años, comienzan accidentes vehiculares, accidentes laborales, ¿no? Y finalmente, al paso del tiempo, entre los 40 y 60 años, comienzan enfermedades de mayor duración y un impacto menor. Pero cuando viene ya la edad avanzada, la tercera edad, empiezan accidentes, enfermedades de mucho más frecuencia, cada vez más frecuentes y además mucho más costosos. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué hacemos después de identificar los riesgos? No, pues intuitivamente los vemos, pero lo importante es no quedarse con la identificación. ¿Cómo identificar riesgos? Y algunos mitos que normalmente incurrimos cuando identificamos riesgos. Normalmente lo más común es pensar, yo vivo en una ciudad, en la ciudad no debería yo estar preocupado por los riesgos hidrometeorológicos. Esos son riesgos de las costas, que se preocupen en playa. No, estamos viendo una imagen clara de una inundación en el periférico, que vaya, que estamos expuestos a este tipo de riesgos también en las grandes ciudades. A veces cuando queremos identificar riesgos pensamos, no. Pensar en incendios, eso le pasa a las grandes empresas, eso le pasa a los grandes consorcios, a las grandes plazas comerciales. No, tenemos ejemplos muy claros de una cantidad importante de incendios en casa, mucho más ahora que estamos mucho más tiempo activados y conectados en nuestro hogar. Vimos hace poco tiempo el incendio de la central de abastos, vaya que fue muy cuantioso, pero uno de los mitos o de los errores al identificar riesgos más comunes es pensar, a mí no me va a pasar. Creer que yo no estoy expuesto a enfermedades, a un sismo, a una inundación, al robo de un automóvil, a que mi casa tenga una inundación y termine perdiendo mi patrimonio. Pensar, a mí no me va a pasar porque en los últimos años no me ha pasado, no me va a suceder, ha sido uno de los grandes mitos y de los grandes temas a vencer. Estoy poniendo aquí abajo un video que se hizo muy popular hace algunos meses, donde este reportero está dando la noticia de que un gran viento derrumbó unos árboles al grado que había lesionado unos automóviles, y cuando él comienza a dar la nota se da cuenta que es su vehículo el afectado, ¿no? Quien no conoce este video se lo recomiendo mucho, es un claro ejemplo de lo que nos pasa cuando queremos administrar riesgos. Creemos que a todo mundo le va a pasar menos a nosotros. Y algo muy importante, esta contingencia, estar ahora en casa, estar expuestos a una enfermedad mundial, nos ha llevado a tener un nuevo sentido de la vulnerabilidad. Se habla de la nueva realidad, se habla de las nuevas épocas. Nosotros vemos que también existe una nueva vulnerabilidad. Además de que estamos afrontados a una nueva realidad como sociedad, hemos despertado otro sentido de la vulnerabilidad. Sabemos que hoy estar más tiempo en casa nos lleva mucho más riesgos también. Sabemos que si tengo un pequeño negocio, lo que menos me puede pasar en esta época de disminución de ventas de semáforos es que yo pueda ser víctima de un incendio, de un robo, ¿no? Si tengo un automóvil que me ayuda a distribuir mercancía, lo peor que me podría pasar ahora es perderlo y entonces mermar mi patrimonio, mi empresa, mi casa. Estamos mucho más sensibles y es un gran momento que no debemos dejar pasar. Por eso, ahora en esta plática, queremos seguir hablando de la técnica de la administración de riesgos. Vamos a suponer que hemos hecho un buen ejercicio para identificar los riesgos que tenemos, a los que estamos expuestos, como persona, como familia, como empresa. Una vez que los identificamos, ¿qué sigue? La receta nos dice, hay que analizarlos, cuantificarlos. Algunos ejemplos que traemos en esta presentación es qué tan cuantiosos son los riesgos. Estamos ya muy acostumbrados a escuchar las cifras de las personas que se contagian en esta pandemia, ¿no? Y empezamos a escuchar que sube y sube y sube, y luego vienen las estrategias, y luego comienzan, y empezamos a escuchar números. Pero si no le damos un sentido a los números, difícilmente podemos cuantificarlos. Traemos algunas láminas y quiero hacer precisión, no entraremos en mucho detalle, el material está a disposición de Banca Explica, de la ABM, para que lo puedan compartir si así lo consideran pertinente, y quien tenga interés pueda revisarlo con mucho más calma. Vemos algunas cifras de lo que ha sucedido. Fíjense, este es el corte al 25 de enero, personas con seguro de vida que han sido o que han tenido
lamentablemente algún familiar que tiene un seguro de vida y fallecimientos, pues bueno, estamos hablando de indemnizaciones en promedio de 223,000 pesos de seguros de vida de personas que lamentablemente perdieron la vida por COVID, pero también tenemos algunos datos de los asegurados entre 50 y 70 años, representan el 62% de los casos. Vemos que hay prácticamente el 71% de seguros ligados a hombres, 29% de seguros ligados a mujeres, y estamos hablando ya de cuantiosas indemnizaciones. Y vean esta otra lámina de gastos médicos. Estamos identificando el riesgo, ya lo identifiqué. Yo estoy expuesto a poder contagiarme. Y si me contagio, ¿cuál es la cuantía? Vean el seguro de gastos médicos. Estamos hablando de que en el sector asegurador el costo promedio de una persona que entra a la unidad de cuidados intensivos oscila alrededor de 1,000,000 de pesos. El costo promedio de la atención médica es alrededor de 450,000 pesos por atenciones. Vemos que el mayor caso presentado en el sector de un cuidado de gastos médicos por COVID oscila o se acerca a 30 millones de pesos. Es decir, tenemos que ir cuantificando. ¿A qué otros riesgos estoy expuesto? Estoy expuesto también a accidentes viales. Creemos que la movilidad ha bajado, pero cada vez hemos registrado más accidentes viales. Ustedes se preguntarán de qué tamaño son los accidentes viales. Imagínense que en el mundo hay 1.3 millones de personas que fallecen todos los años a causa de un accidente vial. Esto es el equivalente al 80% de toda la población, para poderlo tener como referencia, del estado de Oaxaca, ¿no? Vaya que estamos cuantificando, ¿no? ¿Qué tan peligroso es este riesgo? 44 personas fallecen todos los días en México. 44 personas, todos los días una familia pierde a un ser querido en un accidente vial. Estamos cuantificando. Ya identificamos que estamos expuestos a un accidente vial, hay que cuantificarlo. Tenemos mucho más cuantificación también. Fíjense, las principales víctimas de un accidente vial son los peatones. Ni siquiera son los que conducen el vehículo. Una de cada dos víctimas es un peatón, un ciclista, ¿no? Son personas que usan las vías públicas. De este tamaño es el problema. Queremos también orientarlo a los bienes patrimoniales. ¿Cómo podemos cuantificar estos riesgos en casa? Me acompaña en esta charla mi compañero Alejandro Berzaín, experto en seguro de daños, que también nos ayudará con alguna cuantificación de estos datos. ¿Cómo vamos en el seguro de daños, Alex? Muy buenos días a todos. Sí, gracias, Carlos. Pues en efecto, no solo tenemos o estamos expuestos a estos accidentes viales, sino también estamos expuestos a los daños que puedan ocasionar pues los desastres. Vemos, por ejemplo, que hemos resultado muy afectados por fuertes tormentas, por ejemplo, o los huracanes, que por ejemplo el año pasado pues fue un año atípico en tema de huracanes. Nos vimos muy afectados en ese sentido, aunque afortunadamente no que detonaran una emergencia. Pero lo que sí es tendencia es que se han ido incrementando en los últimos años. Terremotos también, estamos muy altamente expuestos a estos eventos y sobre todo, pues como bien sabemos todos, Don Goyo ha estado activo estos últimos años, entonces pues también estamos muy expuestos a alguna erupción volcánica. Tan solo, bueno, en este slide que estamos compartiendo, para dar un ejemplo de la magnitud que han tenido algunos eventos relevantes, tenemos como primer ejemplo el huracán Delta. Al momento se han reportado pérdidas estimadas del orden de 1,205 millones de pesos, principalmente en 3 estados de la República, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Y pues bueno, han afectado severamente el patrimonio, sobre todo de las personas y también de la infraestructura pública. Otro de los eventos también muy importantes que se han presentado y que han impactado de manera catastrófica y que es uno de los eventos, el segundo evento más que ha impactado en su mayoría al sector asegurador, digamos que está en el segundo lugar, es el sismo de septiembre de 2017. Entre el sismo del 2017 y el sismo el sismo del 5 de septiembre y el del 19 de septiembre, generaron una pérdida de 35,400 millones de pesos en el país. Esto refiriendo en pérdidas aseguradas,
por el sector, y tan solo en la Ciudad de México del orden de 17.300 millones de pesos. Considerando aquí, hay una importante consideración de que el 12.5% pues se refiere a daños en casa habitación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Carlos? Y pues bueno, lo anterior nos lleva a que es muy importante pues que nuestros hogares, nuestras viviendas pues se encuentren aseguradas, o que podamos disponer de algún mecanismo. Es por ello que hemos puesto a disposición del público en general pues un sitio web en el cual pueden conocer las bondades que un seguro de casa habitación puede ofrecer. Ahí pueden encontrar los beneficios, todo lo que es importante considerar para al contratar un seguro de casa habitación, y también si se encuentra o si tienen ya una hipoteca asegurada, pues puedan conocer qué otros seguros o de qué forma pueden complementar esa protección. Lo importante de esto es estar 100% protegidos y garantizar pues la tranquilidad pues de todos las personas, y que no puedan ver impactado pues su patrimonio o incluso su situación económica. Carlos, gracias. Adelante. Sí, completamente. Y fíjense, este es un punto muy relevante. En ocasiones nosotros tenemos un crédito hipotecario y sabemos que contamos con con este buen gestión de riesgos de tener un crédito hipotecario, pero en ocasiones cuando el crédito termina, no identificamos el riesgo. Fíjense, paso 1, identificarlo. Necesito continuar con esta protección, cuantificarlo, cuánto me implicaría un problema en casa, y luego el siguiente paso, fíjense, vamos a regresar a nuestra receta. Ya identificamos, ya analizamos, ya cuantificamos, lo que sigue es evaluar y priorizar. Bueno, está bien, mucho dinero en recuperación por huracanes, los sismos, 450,000 pesos de costo promedio. Bueno, ¿qué nos dice eso, no? Ya que lo cuantificamos, lo que sigue es priorizarlo. ¿Cuál es más importante en función de mi propia estrategia de vida, de persona, de familia? ¿En qué momento estoy donde puedo identificar qué es prioritario? ¿Cómo evaluamos qué es prioritario? Se preguntarán, bueno, ¿y por qué nos hablan de sismos? ¿Por qué nos hablan de que hay una alta exposición? ¿Es o no es prioritario? Para irnos ayudando para identificar qué tan prioritario es, quiero que piensen en su casa. Recuerden que para la sociedad mexicana, uno de los patrimonios más importantes, si no es que el más importante, es nuestra casa. Después, encuestas refieren que el segundo patrimonio de las personas, por lo general, son los automóviles. ¿Por qué? Porque nos dan posibilidades en ocasiones de ir a nuestro centro de trabajo, de llevar a la familia. Y los automóviles no solo me refiero a los particulares, me refiero al transporte público, me refiero al transporte colectivo. El transporte se convierte en un patrimonio importante. Fíjense nada más, vamos a ir pensando ya en cómo priorizarlo. Quiero que se imaginen el planisferio. Está ya ahora una imagen en la presentación. Si nosotros pudiéramos tomar un color y poner un punto en aquellas zonas donde hay un evento sísmico, y fuéramos poniendo puntos a lo largo de la historia de los eventos sísmicos, lo que se dibujaría es esta gran franja roja que ustedes pueden ver. Esta gran franja roja que se conoce como el anillo de fuego, que es los lugares donde más frecuentemente hay movimientos sísmicos. Vean México, del lado derecho, prácticamente 3/4 partes del territorio mexicano está en el anillo de fuego. De allí la prioridad de identificar que mi patrimonio está expuesto a este riesgo. Solo por poner un ejemplo, del 13 de agosto al 20 de septiembre, vean qué pocos días transitaron entre agosto y septiembre. En el 2017 nos enfrentamos a 4 terremotos de alto impacto, 2 tormentas tropicales, 3 huracanes. Recordarán la imagen que mostraba de los huracanes. ¿Qué efectos tiene que las ciudades pueden también inundarse? Ya vimos los ejemplos, ¿no? Entonces, estamos priorizando. México figura entre los 10 países más afectados en el mundo por desastres climáticos y naturales en los últimos 20 años. México está en esa lista. ¿Qué hay que hacer? Identificarlo, cuantificarlo y, lo más importante, priorizarlo. Alex, ¿qué está pasando en el sector asegurador con los seguros de daños? ¿Cómo van esas cifras? ¿Cuánta gente ha priorizado una protección de seguro de casa-habitación? Gracias, Carlos. Pues en efecto, y un dato muy relevante es que actualmente pues México ocupa el lugar 23 entre los países con mayor riesgo de desastres.
Como mencionábamos hace un momento, pues estamos altamente expuestos a huracanes, tormentas, erupciones volcánicas y terremotos. Y pues bueno, esto viene afectando directamente sobre todo a la población en sus viviendas, pues sobre todo que puedan verse afectadas ya sea en su totalidad o parcialmente, y pues bueno, afecta también a su economía. Esto también pues llega a afectar pues en la infraestructura, en la infraestructura de salud, en la infraestructura de educación, incluso las vías de transporte. Pues bueno, vemos que se vuelve un tema de alta prioridad el darle importancia y darle relevancia al estar preparados para enfrentar o afrontar, pues sobre todo un desastre. Gracias, Carlos. Y pues bueno, dando un poco de referencia también, para hacer esta correcta evaluación y priorización, también es importante pues conocer el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Y sobre todo pues volvernos más resilientes. Hace un momento lo comentaba sobre todo Carlos, es contar con algún mecanismo de protección para poder garantizar que no nos veamos fuertemente afectados por un desastre. Y pues tan solo para darnos una idea, pues tenemos que el 20%, solo el 20% cuenta con un seguro ligado a un crédito hipotecario durante el plazo de financiamiento. Entonces, pues ahí tenemos una brecha importante que hay que, sobre todo, poner especial atención, y sobre todo que solo un 6.5% de asegurados están protegidos por un seguro voluntario. Entonces, se vuelve muy relevante el poder pues tener esos mecanismos para poder garantizar esa protección. Y por otro lado, también se vuelve muy importante pues en las pymes, que se pueden ver pues especialmente afectadas pues por un desastre, ¿no? Vemos que el 72% del empleo pues básicamente lo generan estas MIPYMES, y pues representan el 52% del PIB del país. Entonces, pues es importante el generar una sinergia entre los diferentes actores, desde las familias al proteger sus viviendas, desde las empresas al también estar bien protegidos, y sobre todo la infraestructura de gobierno para lograr pues tener una mayor resiliencia y una mayor reposición posterior a la ocurrencia de un desastre. Carlos, adelante. Vaya, son cifras muy, muy importantes para que podamos priorizar. Recuerden, estamos practicando cómo todos los días tenemos que tomar decisiones alrededor de los riesgos. Los identificamos, los cuantificamos, los evaluamos, los priorizamos, y algo que debemos buscar no hacer en el proceso de evaluación es, aquí hay una lámina bien interesante. No se preocupen mucho por los números, no nos enfoquemos en traducirlas. Solo quiero decirles dos cosas importantes. Hay 3 columnas: 19 de septiembre, 7 de septiembre, 23 de junio. Fueron 3 sismos que se sintieron de manera importante en Ciudad de México. El del 19 de septiembre, lamentablemente, sabemos cuáles fueron los resultados. Solo por darnos una idea, la intensidad registrada en una de las estaciones en Ciudad de México es de 91 GALS. No entremos en cosas técnicas, pensemos en el 91. El 7 de septiembre, esa misma estación, para ese sismo, registró 25 GALS. Y recuerden que el 7 de septiembre hubo daños en las casas, en las empresas, en las familias. Y la diferencia entre el 19 y el 7 es muy clara. Pero mucho ojo, vean el del 23 de junio. El del 23 de junio tiene una intensidad muy similar a la del 7 de septiembre. Uno generó daños más que el otro. ¿Qué hay que hacer al momento de evaluar? Evitar pensar que porque en el sismo anterior yo no sufrí daños, yo no sufrí impactos, mi casa, mi patrimonio está bien, cada que haya un sismo voy a estar bien. Yo no estoy en la zona de peligro. Eso no debe ser una creencia en el momento de evaluarlo. Todos estamos expuestos y ya hemos platicado algunos datos que nos permiten hacerlo. ¿Por qué nos hablan de los accidentes viales? Bueno, porque es importante, hay que evaluarlo. En el mundo, platicaba yo de la gran cantidad, es la tercera causa de muerte, imagínense, la tercera causa de muerte en la población joven en México y en el mundo. Es un problema de salud pública, y a veces lo escuchamos, y los accidentes, y porque no estamos a lo mejor muy sensibilizados, creemos que no es algo que suceda. Claro que sucede, está identificado, está cuantificado, está evaluado y está priorizado. Está priorizado porque la OMS ha establecido un plan mundial donde los países afiliados
firman acciones para reducir el impacto de las víctimas mortales. Es lamentable que estemos perdiendo como tercera causa de muerte a nuestra población joven, a nuestra población que está a punto de ser parte de la población económicamente activa por algo que se puede prever. No obstante, hay mecanismos para gestionar estos riesgos. No nos ha ido del todo bien en México. El promedio de accidentes mortales diarias es alrededor de 44 cada día, y esto vaya que es importante, hay que priorizarlo. Entonces, fíjense, la pandemia, ya la medimos, ya la cuantificamos, ¿cómo la priorizamos? La pandemia en México en el sector asegurador ya ocupa el 5º lugar entre las 10 catástrofes más importantes en la industria. Tenemos en primer lugar al huracán Vilma 2005, el sismo del 19 de septiembre, los huracanes del 2014, huracán del 88. La pandemia ya ocupa el 5º lugar en cuantía y entonces se convierte en un tema muy prioritario. Vamos a seguir avanzando en nuestro objetivo, que es transmitir de manera muy simple, muy ágil, cómo gestionar riesgos en el día a día. Repasemos, identificamos, analizamos, evaluamos, priorizamos y luego tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con esos riesgos? ¿Los eliminamos? ¿Los reducimos? ¿Los gestionamos? ¿Hacemos algo? Déjenme poner un ejemplo muy claro. Estamos viendo ahora una coladera abierta en la calle. Vamos a poner que tenemos muy claro que hemos identificado un riesgo. Hemos identificado un riesgo y que tiene muchas consecuencias. Recuerden que el riesgo es aquel evento que cuando aleatoriamente sucede, cuando no esperadamente se presenta, genera un impacto económico a las personas, a las empresas, a los países, a los gobiernos. En términos muy generales, eso es una definición muy general de riesgo, ¿no? Aquí tenemos un riesgo que podemos asociar a una caída de una persona, de un vehículo, vaya que tenemos el riesgo latente. Podemos reducirlo, ¿sí? Podemos reducirlo y hacemos acciones que ayuden a que ese riesgo sea menor. A lo mejor no es lo más adecuado la manera en que lo reduzco, pero lo reduzco, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una manera de reducirlo. O bien podemos identificarlo, le ponemos cuantía, lo evaluamos, lo priorizamos y resulta que después de este análisis, pues podemos ignorarlo. Aquí hay un ejemplo de cómo ese riesgo pudo haber sido ignorado y lo que hicieron fue, pues vamos a seguir con la banqueta, estaba la coladera, pues le damos la vuelta y lo ignoramos. Y otra manera es gestionarlo, administrarlo, hacer algo para reducir su impacto, ¿no? Tenemos un ejemplo, hay una coladera, pero también tenemos que pensar que existen distintas maneras de gestionar los riesgos, ¿no? Pueden ser unas más adecuadas, otras menos adecuadas y una mucho más eficientes. Una manera de gestionar los riesgos buscando un equilibrio entre su protección, su eficiencia y su costo es transferirlos. ¿Qué significa transferirlos? Que identifiquemos que cuando tenemos un riesgo en nuestro día a día, en nuestra vida, lo hemos cuantificado, analizado, priorizado, podemos identificar que hay algunos riesgos que no se pueden eliminar. Una manera de atender riesgos es eliminarlos, pero no todos se pueden eliminar. Lo que podemos hacer es transferir el costo de su materialización. Y para ello existe el financiamiento de estos riesgos. Y esto se puede hacer a través de instrumentos como son los seguros. Los seguros nos van a ayudar a que cuando ese riesgo que ya identifiqué, cuantifiqué, prioricé, si no lo puedo eliminar, pueda estar protegido para cuando esto sucede. De allí la importancia de dialogar en este mecanismo de gestión de riesgos. Los seguros y toda esta información está a través también de las redes sociales de la asociación, @amis_mx, abierta al público para que ustedes puedan también ver datos, infografías, mucha información al respecto. En términos muy generales, el seguro es un instrumento que nos ayuda a brindar cuidado al bienestar de nuestras familias, de nuestras personas, de nuestras empresas, de nuestros gobiernos. Vamos a enfocarlo en la familia, porque ahora en esta época no hay nada mejor que mantenernos en familia, sanos y protegidos. Y una manera también de no afrontar, como lo hemos visto, los costos asociados a los riesgos, es proteger nuestro patrimonio. Cuando una persona, por algún accidente, pierde su casa, pierde su patrimonio. Cuando una persona tiene un accidente vehicular que puede generar lesiones, que eso es lo más delicado,
Y cuando afortunadamente no se generan lesiones y pierdes tu vehículo, pierdes tu segundo patrimonio. Perder la casa, perder el patrimonio, perder la empresa, puede generar una merma económica que además repercute a la familia, y no solo a nuestra familia, a muchas familias. Entonces, una manera de proteger nuestro patrimonio es gestionar adecuadamente el riesgo, transfiriendo los costos de su materialización. Protege ante una eventualidad, como lo hemos platicado, ¿no? Y los beneficios es que también nos ayuda, no solo protege, sino nos ayuda a generar una cultura del ahorro. Hay seguros que nos ayudan también a ahorrar, no todos son de manera reactiva ante materializaciones de peligro, ¿no? También hay seguros educacionales que ayudan a mantener un ahorro importante, los seguros de pensiones que nos ayudan a tener una disciplina también en el ahorro de nuestro futuro, ¿no? Y algo muy importante es cuando nosotros comparamos el costo de algo con el beneficio que esto tiene, debemos de garantizar y tener muy claro que el beneficio siempre será mayor. En ocasiones pensamos que por ser un bien intangible, el beneficio no sea de manera inmediata, pero es más cuantioso que el riesgo suceda a su gestión, eso a su administración. Tener una pérdida patrimonial y no estar asegurado realmente puede generar no solo pobreza extrema, sino mermas en la economía, en la sociedad, en el país en general. Y vamos a Alex, por favor, te pido nos compartas cómo se han comportado los eventos más frecuentes alrededor de las casas. Sabemos que los robos, los incendios, los cortocircuitos, ¿cómo nos va en estas cifras en casa habitación, Alex? Gracias, Carlos. Pues bien, como bien comentabas, es muy importante el poder tener pues un mecanismo para proteger nuestros bienes. En el caso particular de casa habitación, pues hemos visto también que se han incrementado sobre todo el robo en casa habitación y sobre todo en estas temporadas, ¿no? Temporadas vacacionales se ha incrementado un 20% en lo particular, y como comentabas hace un momento, también no porque no estemos en la costa, no porque no estemos en los estados más cercanos a las costas, pues no podamos tener alguna afectación por riesgos hidrometeorológicos. También lo hemos visto en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo en la Ciudad de México, que pues por lluvias fuertes se han presentado inundaciones severas, ¿no? Y bueno, por el ejemplo claro es que vemos que en los últimos 18 años el 87% de los daños y pérdidas en el territorio nacional pues fueron causados por estos riesgos hidrometeorológicos. Sí, y aquí algo muy relevante a toda la gente que nos acompaña y que puede identificar es un ejercicio personal. Los invitamos a que tomen estos 5 o 6 pasos y que se centren en el momento en el que actualmente se encuentran en sus distintos ámbitos, como persona, como familia, como empresa, como empresario, y que tratando de pensar en estos 5 pasos, hagan un ejercicio de, a ver, me voy a sentar a identificar mis riesgos y pensar en lo que tenemos más cerca de nosotros. Vuelten a su alrededor, piensen en este ejemplo de la lámina donde está la evolución de las personas, piensen dónde están ubicados, piensen en el futuro, piensen cuáles son sus planes, ¿no? Y entonces hagan esa tarea, vamos a identificar los riesgos. Después vamos a cuantificarlos. ¿Cómo los cuantificamos? Acercándonos a las fuentes públicas de información. Tenemos al INEGI, tenemos a la AMIS, estamos poniendo información que está en las redes, la ABM, que hace una gran labor de difundir datos para ayudar a la toma de decisiones. Tenemos múltiples sitios de cifras que ayudan a sensibilizar la cuantía. Prioricemos, evaluemos, identificamos el costo-beneficio y luego vayamos a pensar qué voy a hacer con ellos o qué estoy haciendo hoy con ellos. ¿Ya los estoy administrando? ¿Ya los estoy reduciendo? ¿Ya los estoy eliminando? ¿Me los estoy quedando todos? ¿Qué pasa si me quedo todos los riesgos? Y esto tiene una implicación muy importante. No solo, insisto, no solo lo veamos en el patrimonio, también como persona. No dejemos el futuro a la suerte. Pensemos también en el ahorro, en el retiro de pensiones, y cuando estamos cuantificando, vayamos a hacer este tipo de comparaciones que nos ayudan mucho.
De acuerdo con algunos datos estadísticos, el 12% de la población mundial, veamos el impacto, qué tamaño, el 12% de la población en el mundo gasta el 10% de su presupuesto familiar para servicios de salud. Tenemos que ser también muy equilibrados en hacer este análisis, pero identifiquemos dónde estamos tal vez. Esto es una manera de atender un riesgo, es afrontarlo. Sabemos que el riesgo existe, tenemos ayuda para cuantificarlo y la manera en que lo estamos gestionando es absorberlo. Podemos pensar en reducirlo, mejorando nuestra salud, haciendo ejercicio, manteniéndonos sanos, lo estamos reduciendo, pero no lo podemos mitigar, no lo podemos eliminar. ¿Qué hay que hacer? Transferirlo, ¿no? Podemos ser muy cuidadosos en casa, podemos hacer una inspección de nuestras instalaciones eléctricas. Hoy estamos enfrentando una nueva manera de trabajo. Estamos en casa, están conectadas 3, 4, 5 computadoras. En ocasiones ponemos una extensión para poder conectar el teléfono, otros dispositivos, pero no nos damos cuenta que estamos expuestos aún más a más riesgos. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, reducirlos, gestionarlos, pero también estar protegidos, porque al momento de hacer una cuantificación, podemos perder el patrimonio familiar. Vamos entrando un poco a la recta final. ¿Qué estamos haciendo también en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS? Estamos trabajando en un ambiente de un ecosistema de colaboración muy importante con la industria privada, con la sociedad civil en general, con los gobiernos locales, gobiernos internacionales. Existe una asociación que por sus siglas se conoce como ARISE, es la Asociación de la Industria Privada para fomentar la cultura de la resiliencia. Recuerden, ¿por qué empezamos platicando de la resiliencia? Porque es una manera de afrontar la adversidad. Y no solo de afrontarla, de salir capitalizados, de salir más fuertes, salir adelante. Y algo que ayuda a la resiliencia es administrar nuestros riesgos. Y algo que ayuda en la administración de riesgos es a transferir los costos cuando suceden. Y los seguros es un pilar fundamental para una sociedad resiliente, para una sociedad preparada. La cultura del aseguramiento ayuda a las empresas, a los países, a los gobiernos, sobre todo cuida mucho también la economía de todo el ecosistema. AMIS está participando en una comisión de seguros que suma a la estrategia de ARISE México en 3 grandes pilares. El primero, en buscar cubrir a las grandes ciudades en sus patrimonios. Cubrir a las ciudades en todo el territorio nacional para tener ciudades preparadas para afrontar las adversidades. El eje 2 es crear un ecosistema voluntario para que las pequeñas empresas estén protegidas, que tengan un proceso de administración de riesgos mucho más profesionalizado y que el seguro de casa-habitación se convierta en una prioridad para nuestra sociedad. 6 de cada 100 personas de manera voluntaria. Déjenme decirlo al revés. 94 de cada 100 personas no tienen la gestión de su patrimonio a través de un seguro de casa-habitación. Y el eje 3 es fortalecer la transferencia de riesgos en otras áreas vulnerables. Y para cerrar, traemos una lámina que tiene un video que voy a correr ahora. Hemos probado que tenga audio. Es probable que no lo veamos completo. Voy a cortarlo, pero ahí está la liga. Es de ARISE, quien fomenta esta resiliencia. Voy a correr algunos segundos y lo dejo para ustedes. Los saludo. Yo vengo del futuro. No se rían. El futuro es ya. En 5 minutos. En 10, en cualquier momento puede suceder un desastre. El asunto es que vengo para decirles que están a tiempo de salvar su vida, la de sus seres queridos y la de millones de personas, así como edificios, escuelas, fábricas, tu casa y tu negocio. La clave está en este día. Piensen que factores como el calentamiento global y el incremento de población crece a pasos agigantados, mientras la solución está en nuestras manos. Les voy a contar un poco de lo que va a pasar en un futuro con la calidad de vida de Pepe y su negocio. Va a temblar, su negocio se va a salvar. No le va a pasar nada, porque tomó precauciones. Pero este negocio no solo depende de Pepe, depende de los productos que Carla, Juan y Luis le hacen llegar por carretera. Más como los caminos que llevan a la ciudad están destruidos, ellos no podrán entregar sus productos.
Además, el negocio de Pepe también depende de la mano de obra de cientos de colaboradores. Algunos de ellos no van a llegar a trabajar, pues están sumergidos en su propia crisis, ya que sus casas no estaban preparadas para enfrentar un desastre. Esta situación afectará a todos, porque la producción se verá frenada, y los consumidores no podrán comprar los alimentos que vende la empresa de Pepe. Pepe tendrá que hacer recortes de presupuesto y de personal, y eso provocará pérdidas económicas para su negocio, y para las familias que dependen de este ingreso. En resumen, el no haber prevenido un desastre impactará la continuidad operativa y competitividad del negocio de Pepe, así como el de muchos. Por eso les digo que es tarea de todos tomar medidas ante cualquier amenaza para evitar los desastres. Ahora, volvamos al presente. Les tengo buenas noticias. La ONU, en colaboración con la iniciativa privada, ha creado la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres. ARISE busca promover la cultura de la prevención, creando sociedades preparadas para los desastres, mediante el impulso de... Voy a cortar el video, está ahí la liga, lo dejo a posibilidades de todos para que lo puedan buscar, escuchar. Es muy importante que sepan ustedes que pueden acceder a él, y ya vamos a ir avanzando en el cierre de la presentación. Ahí está. Permítanme regresar. Es un video de ARISE, quiero ser muy enfático. Véanlo, cuál es la alternativa que se está proponiendo para gestionar ciudades resilientes, donde todos nosotros participamos. Nosotros, me refiero a las grandes ciudades de todos los estados de la República. Y déjenme regresar nuevamente a esto. Hay que optimizar. Ya que hicimos todos los pasos, hay que optimizar. Eso significa estar siempre actualizados, modernizados. ¿En qué sigue? Recuerden que estamos viviendo nuevos riesgos. Hemos hablado de los riesgos más convencionales, pero vamos a afrontar nuevos riesgos, tendencias sociales, demográficas, avances tecnológicos, patrones ambientales disruptivos, el calentamiento global, muchas nuevas enfermedades, nuevas tendencias médicas y de salud, el entorno empresarial cambiante, los modelos de negocio, los modelos de servicio. Hemos escuchado hablar de nuevos riesgos que van que emergen como sociedad. No podemos solamente pensar en los más frecuentes. Y algo muy importante, y con esto vamos cerrando, tenemos que hacer que la información, que las herramientas, que los instrumentos financieros se conviertan en un aliado que generen un ecosistema donde tenemos que hacer prevención de riesgos. Tenemos que dejar de ver, en este caso, a los seguros como algo que nos ayuda a pagar eventos, a pagar siniestros. Los seguros son una manera de sumar a la prevención de riesgos, y nosotros, como ecosistema empresarial, tenemos que ayudar abonando datos que sirvan a las personas a identificar los riesgos en los que viven. Y no solo eso, a tomar decisiones, ayudarnos a identificar, analizar, cuantificar, priorizar y después gestionar. De la misma manera que nosotros hacemos la gestión de nuestras agendas, de nuestros tiempos, de nuestras decisiones, vamos a meter los riesgos a nuestro día a día. Estudiémoslo, tengamos un poco de disciplina en la manera en que los estudiamos. Aquí hay una herramienta que es la administración de riesgos. Es una estrategia mucho más robusta, mucho más profunda. No obstante, hemos generalizado para que ustedes puedan acercarse a ella, acercarse a las asociaciones que nos proveen información, y vamos a hacerlo en el día a día. Si nosotros cuidamos los riesgos de manera personal y vamos haciéndolo en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestra sociedad, en nuestro país, nos convertiremos en un país resiliente. Muchas gracias, Alex, por el apoyo. Muchas gracias, Arturo. Con esto quisiéramos cerrar este primer diálogo, esperando poder transmitir la idea de manera muy práctica. Y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda, ya sea hoy o en momentos posteriores. Carlos, muchas gracias. Alejandro también. Miren, tenemos 10 minutos para unas preguntas que nos han llegado a través del chat, y una de ellas, y rápidamente te la hago, es el COVID-19 es un riesgo que nadie tenía previsto, ¿no? En este caso, tú has hablado de riesgos que se pueden prevenir, pero en el caso del COVID, pues no fue el caso. Yo lo que sí te diría o preguntaría, ¿es posible que hoy la gente se asegure contra esta enfermedad? ¿Es posible que algún seguro que tenga ya contratado le cubra?
Esa sería, digamos, la primera pregunta. Sí, por supuesto, Arturo. Bueno, el COVID viene a demostrarnos la importancia de estar preparados hasta para lo que creemos que no va a suceder, ¿no? Como fue el caso de esta pandemia. Afortunadamente en México los seguros de gastos médicos cubren, cubren los padecimientos o cubren el COVID, vaya, ¿no? En general cubren el COVID los seguros de gastos médicos bueno, se ha trabajado mucho en la industria para no solo fortalecer el cómo ha ayudado el seguro de gastos médicos a los pacientes con COVID, sino cómo prevenirlo, cómo estar preparados. Se ha trabajado mucho de la mano de la industria privada en que tenga mucho orden. De hecho, las cifras que estoy presentando y que de las cuales platicamos, pues son las cifras del sector en materia de COVID. Entonces, en efecto, es un riesgo que no se puede prever, pero claramente las consecuencias que trae las podemos tener presentes y las consecuencias hoy se pueden cubrir y lo mejor de todo es que se pueden gestionar, administrar y sobre todo protegerse. Muy bien, muchas gracias. Llega otra pregunta, dice, ¿hasta qué edad puedo comprar un seguro de vida? Y te damos de una vez la siguiente, ¿cuáles son parece que hay como preguntas de tipos de seguros, dice, ¿hay seguros que nos ayuden para ahorrar? ¿Hay seguros de vida? ¿O qué conviene más, un seguro de vida o un seguro por incapacidad? Sí, mira, siempre siempre que escuchamos esta pregunta, lo que nosotros recomendamos en principio es asesorarse completamente en esta gestión de riesgos, ¿no? Evaluar qué me conviene más depende mucho del primer paso de esta receta de análisis de riesgos, que es identificar el riesgo, ¿no? En qué etapa de mi vida estoy, en qué etapa de mi desarrollo empresarial, cuáles son mis planes a futuro, cuál es mi historia que me permite poder identificar hacia dónde voy. Es decir, una vez que tengamos esta identificación de riesgos y que hayamos cuantificado y priorizado, viene la gestión, y la gestión incluye la asesoría. Entonces es muy importante a todas las personas que tengan un acercamiento muy, 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 muy próximo con los asesores, que son especialistas, con las compañías, con la múltiple gama de canales de comunicación para que haya una asesoría justo en la gestión del riesgo. Y es una gran pregunta porque me permite embonar en el porqué de la administración del riesgo, porque para poder llegar a la asesoría hay que hacer todo este ejercicio y los asesores lo que hacen es eso, identifican, cuantifican, evalúan, priorizan y en el momento de gestionar te acercan las herramientas que mejor pueden cubrir los riesgos a los que eres vulnerable, ¿no? No es lo mismo una gestión de una persona que de otra, cuando los estilos de vida son distintos, cuando los estilos laborales son distintos, y de ahí que cobra gran relevancia el sí repasar esta receta para, una vez teniendo los elementos, poder tomar decisiones de cómo gestionar estos riesgos. Arturo. Muy bien. Por lo que estoy entendiéndote, hay una gran cantidad de seguros y esos asesores son los expertos en eso, seguramente, y quizás una de las recomendaciones sería que cualquier persona que desee entrar en una dinámica de contratar un seguro, primero debe de acercarse a quien sabe, a efecto de poder conocer justamente esta administración de riesgos, estos pasos que nos has dicho con mucha claridad, y a partir de ahí tomar la decisión del mejor seguro. Aquí hay preguntas de si se puede, a qué edad se puede comprar un seguro de vida, pues seguramente ahí vendrá la respuesta a través de un asesor. Que si hay seguros que nos ayudan a ahorrar, pues yo creo que ahí también creo que tiene que ver mucho de la parte de conocer previsiones, ¿no? Para los estudios de los hijos o ahorros. Ahí no sé si puedas abundar un poquito más. Y te adelanto otra pregunta y dice, ¿hay algún seguro que proteja mi dinero? Sí, grandes preguntas, Arturo. Por supuesto, el tiempo no nos va a dar para poder responderlas todo, pero siempre nuestro compromiso de que si es necesario hacemos un banco de preguntas y nos coordinamos para poder dar respuestas a todas y cada una de ellas. Y qué interesante el prever el ahorro. Vaya que eso es uno de los temas más interesantes. Y sí, existen seguros. El más conocido, el más popular, es el seguro de pensiones, ¿no? Pensar en el futuro
es ya estar gestionando riesgos, es ya estar pensando en lo que voy a afrontar y cómo lo quiero afrontar. Hay seguros hay seguros de vida que tienen un componente de ahorro fuerte también. Es decir, el ahorro es uno de los grandes pilares de los seguros, como lo ponemos en una de las láminas, y el ahorro se puede ver en muchos terrenos. Hay seguros también muy importantes, como son los seguros educacionales. Cuando tú ya hiciste este análisis y has identificado y quieres proteger a tu familia a tener un ahorro para sus estudios, los estudios educacionales también son muy populares entre la amplia gama de ahorro. Y ahorrar no solo significa pensar en tener los recursos en el futuro. Ahorrar también es administrar los siniestros cuando ocurren. Si yo no tengo un vehículo asegurado y soy víctima de un incidente delictivo, como puede ser el robo, o me veo involucrado en un accidente vehicular y no tengo en ese momento los recursos para hacer frente, tengo que reparar ya sean los daños de terceros, que es una obligación, y entonces pierdo mi patrimonio, y no porque no lo tenía previsto como un ahorro, ya estoy mermando mis finanzas. Y eso es también ahorrar. Tener un mecanismo para prever los siniestros que me permitan no mermar mi patrimonio es no desviar mis recursos o mis planes de recursos. Y no desviarlos puede también verse como esta filosofía del ahorro, ¿no? Entonces, vaya que el ahorro es uno de los pilares principales, y lo que me resta decir, Arturo, es el sector asegurador ha trabajado demasiado en abrir múltiples canales. La pregunta también más común es, ¿qué canal es el más adecuado? Lo que diríamos es el que más se adecua a tus necesidades. Si te gusta el contacto físico, tenemos una gran fuerza de ventas experta en asesorar la gestión de riesgos. Ellos, más que asesores, son asesores en la gestión integral de riesgos. Tenemos medios digitales, las empresas tienen contactos directos, redes sociales se vuelve un canal que va tomando fuerza. Es decir, identifica cuál es el que más cómodo te hace sentir, acércate a las compañías, acércate a los asesores y verás que todas estas preguntas están muy bien cuantificadas, muy bien identificadas, priorizadas, y te van a llevar a una respuesta personal. Muy bien, pues mira, tenemos 3 minutos. Si quieres, tú distribuye el tiempo en contestar las 2 siguientes preguntas, y con esto daríamos por terminado. La primera es, ¿en qué me debo fijar para adquirir un seguro para mi casa? ¿Se cubren diferentes riesgos o todos cubren todo lo que pueda pasar en la casa? Sería la primera pregunta. Y una que quizás es un poco más de fondo, más futurista, pero dice, ¿qué cambios vienen en los seguros después de la pandemia? Yo creo que esta pandemia seguramente ha llevado muchos aprendizajes a todas las instituciones. ¿Qué ven ustedes a futuro en virtud de la pandemia? Sí, no, grandes preguntas. Déjame tomar la segunda. Esta pandemia vino a ser un resorte para acelerar muchísimos cambios en todas las industrias. La industria aseguradora no es una excepción. Se aceleran cambios tecnológicos, vienen muchos riesgos que no tenemos contemplados, pero claramente se hace mucho más evidente el deseo a lo cercano, a lo virtual, a lo digital, a lo inmediato. Vienen cambios donde los seguros se convierten en una manera distinta de abonar a la vida diaria de las personas. Los seguros se tienen que convertir en esta fuente de información, y los esquemas de indemnización, de pago de los siniestros, tienen que ser muy acelerados. Estamos pensando ahora, por ejemplo, en seguros que cubran los primeros gastos que vienen de los siniestros, con mecanismos muy parametrizados, muy inmediatos, muy digitalizados. La flexibilidad de el poder agregar, eliminar, modificar la cobertura. Es decir, vienen cambios muy interesantes, sobre todo en la manera en que existe esta cercanía con el sector asegurador. Vienen riesgos que no se escuchaban todos los días. Hoy cada vez escuchamos el riesgo cibernético, el hackeo, y no estamos exentos de esto. Todas las personas que tienen un teléfono inteligente están exponiendo toda su información, están exponiendo sus contenidos, es decir, vienen riesgos que no solían aparecer, y el sector asegurador tiene que tener un papel importantísimo en ayudar a que estos riesgos sean mucho mejor administrados
y bueno, el sector toma un papel fundamental para tener una sociedad resiliente, cuidar a las personas, a las familias, a las empresas. Tenemos que hacer parte de este ecosistema y bueno, se nos agota el tiempo, pero es mi compromiso, Arturo, el sentarnos con el equipo de Banca Explica y poder dar respuesta a las preguntas. Pues muchas gracias. Pues te agradezco también a Carlos Jiménez, agradezco, él es titular de Seguros de Daños y Auto de AMIS, y también a Alejandro Berzaín López González, también miembro de AMIS. Les agradecemos a los dos esta participación en Banca Explica de la Asociación de Bancos de México. De veras, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Hasta luego. Muchas gracias.